Buenos días, colegas y estudiantes de la maestría, la gran mayoría de ellos. Bueno, primeramente una felicitación a todos por la presentación de sus avances a este segundo coloquio de investigación. Como ustedes ya lo sabrán, este coloquio tiene la finalidad de que ustedes reciban retroalimentación, principalmente por parte de sus lectores. Esperamos que sea toda una crítica constructiva que les ayude a mejorar siempre los avances, tener otras visiones, además del tutor o tutora con la que estén trabajando durante el semestre. Y si hay otras observaciones, también son bienvenidas, ¿sí? Una felicitación también porque llegan a concluir su segundo semestre, la mitad prácticamente de lo que es su programa de la maestría. Y esperemos que este evento les sirva a ustedes principalmente como estudiantes en su proceso de formación y a nosotros también como a los maestros que estamos a cargo de una parte del programa, porque también nos da una visión de cómo estamos trabajando y qué es lo que podemos también cambiar, mejorar, qué necesitan. Ok, vamos a dar inicio. O sea, como ustedes ya vienen en el programa, tienen 20 minutos para la presentación de cada trabajo. Siempre les pedimos que dejen espacio para las observaciones de sus lectores, entonces más o menos la presentación va a durar 10 minutos, yo les voy a ir tomando el tiempo y en la segunda mesa va a ser igual. Entonces ese es el proceso de la presentación. Ok, vamos a empezar con la primera exposición. Se titula Ciudadanía Digital y Derechos Digitales, propuesta de intervención educativa para educación superior. Lo presenta Viridiana Olalde Ocampo, su tutora, la doctora María Estela Arredondo Ramírez, y su lectora, la maestra Laura Regil y la maestra Eda. Ok, sí, inicias, por favor. Bueno, buenos días. El objetivo de este trabajo de investigación es elaborar un programa educativo que permita a los universitarios conocer sobre ciudadanía digital y el ejercicio de sus derechos en entornos digitales. En esta presentación vamos a hablar brevemente de los referentes conceptuales que se revisaron y trabajaron para construir pues, el marco de referencia, las categorías de análisis que son dos. Las categorías de análisis que son dos, ciudadanía digital y derechos digitales. Vamos a ver un programa sobre ciudadanía digital de la UNESCO, que es ahí el que se toma como referencia, y posteriormente un programa introductorio que se empezó a correr en la FES Aragón, porque a partir de ahí se va a recopilar información valiosa que permite construir un programa formal. Bueno, nosotros inicié el capítulo desde lo que se comprende con ciudadanía, pues de forma análoga o real, dicen los autores, y me partí de tres enfoques: los enfoques de la filosofía política, que es el clásico, la ciudadanía moderna y la ciudadanía contemporánea. Estos tres momentos nos ayudan a identificar qué se comprende por ciudadanía y cuáles son los derechos que implican estos momentos históricos de ciudadanía. En el enfoque clásico no se tiene un momento preciso, exacto, pero la ciudadanía clásica es en el siglo XVIII, la ciudadanía contemporánea en el siglo XX y bueno, finalmente la actual. ¿Qué sucede en estos tres enfoques? Pues al principio el estatus de ciudadanía solo lo pueden tener los varones libres, con ciertos privilegios y riquezas, y sus derechos eran participar para mantener el Estado ciudadano. En la ciudadanía moderna, uno de los principales representantes es Luke, y entonces dice, bueno, hablemos de derechos para todos y para todos los individuos y cómo el Estado tiene que garantizar estos derechos. Y finalmente la contemporánea, en estos tres enfoques, donde uno de sus representantes es Marshall, y habla de esta generación de derechos que en el siglo XVIII fueron los civiles, posteriormente en el siglo XIX los políticos y en el XX los sociales. Hasta que llegamos al concepto de ciudadanía en la actualidad y como lo comprendemos nosotros. A partir de esta revisión, pues la ciudadanía se comprende como la plena incorporación de los derechos civiles, políticos y sociales de los ciudadanos, lo cual implica el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos para garantizar este desarrollo pleno.
También hablamos de cómo transita la ciudadanía digital, y el momento clave es la revolución digital, donde a partir de este cambio de prácticas de comunicación y información, etcétera, estos procesos que se cambian, económicos, políticos, sociales, algo sucede. Dicen, bueno, ¿qué pasa con la ciudadanía? Ese es el momento de transición. Dicen también, ¿qué pasa con estos derechos? Algunos de esos autores es Becerra. Construimos el concepto de ciudadanía a partir de la revisión de estos autores, y también hablamos de entorno digital, ya que es un elemento pues donde llevan a cabo sus interacciones, es este espacio que se abre y que puede representar una posibilidad para ejercer la ciudadanía. Y también los autores manejan la posibilidad de esta construcción de derechos digitales o consolidación. En ese sentido, las categorías de análisis es ciudadanía digital, y entonces para esta investigación se definirá como el conjunto de acciones que realizan los sujetos en el entorno digital, es decir, ya lo están haciendo, pero que pretende, que busca que sus derechos sean reconocidos y sus obligaciones puedan ser ejercidas para participar de manera informada y puedan asumirse como corresponsables de transformaciones sociales. Es decir, la pertinencia de estos programas es que vamos hacia allá, se aspira hacia allá, es algo por alcanzar. Unos autores es la CEPAL, claro, y otros autores. El de la UNESCO es Mordubish, uno de los principales autores. Ella es consultora y es asesora, sobre todo es la que diseña el programa que vamos a ver a continuación. Alba, Zamora, Becerra, Natal y otros compañeros, Cabañez y Robles. Los derechos digitales serán entonces este conjunto de garantías que se sostienen sobre los derechos humanos de forma similar al concepto de ciudadanía normal, ciudadanía clásica y derechos digitales. Es como polisémico, hay un abanico de definiciones sobre si son, no son, son de cuarta, son humanos, cuáles derechos humanos. Entonces nosotros llegamos a esta propuesta, que son garantías que se sostienen sobre los derechos humanos fundamentales, representan una posibilidad para el desarrollo pleno y la participación de los individuos en el entorno digital. Los autores que se retomaron son Riofrío, que tiene una propuesta. Estas propuestas de los derechos también vienen como de un marco legal jurídico donde pretenden unas reformas estructurales a ciertos códigos, a ciertas leyes. Entonces Riofrío lo toma desde el ámbito jurídico y hace una propuesta de derechos. Él habla de 10 derechos que dice, bueno, no es limitativa, y los habla en contextos comunicativos. También COBA en el 2022 propone 34 garantías y dice sí, deben ser las garantías que permitan este desarrollo humano y protejan estas interacciones en esta sociedad real. Y el decálogo de los derechos digitales, que es una propuesta que se lanzó en marzo de este año y busca de hecho que la sociedad civil colabore, contribuya, la complete, porque lo que busca es este reconocimiento y consolidación de los derechos digitales, donde protejan a los individuos. Y se puede decir que los ejes más amplios o los ejes principales que conectan a los derechos digitales comienzan casi siempre con la libertad de expresión, la seguridad, la privacidad, construir un entorno seguro. Pero esta es la categoría que nosotros utilizamos. Bueno, ¿qué pasa? Lo que yo les comentaba con la revisión de los programas, se hizo una revisión de programas por países, sobre todo enfocados en Latinoamérica. Partimos de este programa que es de la UNESCO, donde es un programa, no es un curso, no es un taller, no se enfoca solo en un tema, sino la UNESCO dice, bueno, planteemos este programa y a partir de este programa pensemos en una política pública para América Latina, porque no existe. Sabemos que es un elemento que puede responder en situaciones y dilemas del siglo XXI, pero no existe. Esta es la propuesta. Tiene que tener estas 3 dimensiones que no son excluyentes a través de estos ítems, y entonces México, Chile, Colombia y Perú se unen en una alianza y entonces adaptan este programa. Después Uruguay, que ya también tenía una propuesta con la UNESCO, forma parte de este programa y cada uno va tomando ciertos elementos porque también es un programa flexible, es decir, no está enfocado en un solo nivel, sino puede ser un programa introductorio de algo que tenga un poquito más de dominio, que responda a estas necesidades también de los países. España es otro país que desde el 2014 tiene una propuesta de un programa de ciudadanía digital, y el tema es tan relevante que también la iniciativa privada como Meta de Facebook y Google tiene un programa de ciudadanía digital. Pero nosotros tomamos tomo este porque considero que es un programa de los más completos que puede dar respuesta a lo que se espera de un programa de ciudadanía digital.
donde además vincula alguna forma de los derechos humanos. Entre los derechos humanos está la identidad digital, la libertad de expresión, etc. Bueno, ¿qué sucede? A partir de este programa la universidad hace una invitación para poder como comenzar a correr este programa. Entonces se diseñan 9 sesiones, de una forma que estas sesiones permitan obtener información relevante y valiosa para, a partir de esta información que se recopile y la referencia, podamos nosotros construir un programa formal. Durante las clases de este semestre, una de las teorías que se revisó fue la teoría de Ausubel, y entonces se decidió usar esa teoría en el sentido de 3 elementos: el material adecuadamente organizado, tomar en cuenta estos conceptos clave, que pueden ser conceptos ancla, y pues el interés de los participantes. El propósito es ese, obtener información. El objetivo es que los participantes comprendan qué es ciudadanía y cómo se vincula con sus derechos digitales, y hay una serie de conceptos específicos para que pues conozcan estos conceptos, identifiquen las características, apliquen recomendaciones, porque también hay algunas recomendaciones, dialoguen sus derechos digitales. Como ya les decía, hay ciertos elementos como que articulan los derechos digitales, y reflexionen a partir de casos concretos, de ejemplos. Este programa es un programa semipresencial, tiene 1 hora aproximadamente de duración. Entonces es un contenido presencial y otro contenido con actividades en línea para que ellos lo puedan desarrollar. Esa obtención de información se va a hacer con base en listas de cotejo y en algunos grupos de discusión, para que entonces nos dé información y a partir de ello diseñemos lo que requerimos. Listo. Perdón, sí, solo esta es la propuesta. El programa es un programa introductorio, Clipeando por mis derechos, y estas son las 9 sesiones que les comento, y es como el contenido que hemos empezado a trabajar. Gracias. Ok, vamos a dar paso a las observaciones de sus lectores. Si quieres empezar, Robert. Sí. Gracias. Bueno, primero felicitarte, Lili, por el avance, y a tu asesora, la doctora Redondo. Comentábamos al iniciar que en el avance que enviaste pues no se ve reflejado todo esto. Afortunadamente aquí ya puedo ver esta otra parte. Por eso en los comentarios que hago al texto escrito, pues verán que comento esto: falta la parte en la que tendrían que haber avanzado en el segundo semestre, que aquí está, y felicito ese avance. Solo creo que es importante metodológicamente revisar el objetivo. El objetivo lo están poniendo como elaborar un programa. Y yo creo que es parte del asunto, pero no es el objetivo final. Parece que es un objetivo particular. O bien, argumentar por qué ese es el objetivo de una investigación: elaborar un programa. Y comentarios en general que vi que están en el documento por escrito, que los podrán leer, son sobre algunos conceptos como esta idea de revolución digital. No veo ahí citado a Alexandro Escudero Nahon, que es uno de quienes ha aportado más en años recientes, haciendo este estudio sobre estas 4 revoluciones. Y también un punto de vista más bien crítico, como el que hace Yuval Harari, que creo que entorno digital, ciudadanía digital, si bien ya lo que presenta, por lo menos lo que yo leí en los avances, es un marco referencial bastante sólido, creo que puede verse enriquecido para tener el nivel de una investigación de maestría con autores que también contrasten las ideas. Por lo pronto hasta ahí, no sé si más adelante tenga algún otro comentario. Gracias, doctora. Sí, por favor. Gracias. Bueno, pues primero gracias por la invitación. Segundo, felicitaciones por el avance. Siempre es importante, ¿no? que estén dando pasos en la consecución del programa. Yo también coincido en algunos de los puntos que señala la doctora Regil. Veo un trabajo de mucho esfuerzo en términos como de la información que se ha venido recopilando.
me parece que hay mucha información que puede ser relevante en términos de ciudadanía digital, los programas como mencionas, etcétera, pero me parece que hace falta todavía un hilo conductor más claro que permita articular estos puntos, porque bueno, está toda esta información, pero ¿desde qué perspectiva, desde qué referente estás haciendo la selección, estás haciendo como la distinción de unos programas con otros para poder llegar como a la definición de en quiénes te basas y por qué, ¿no? Creo que esa toma de posición con respecto a desde dónde entiendes la ciudadanía como esta en relación con la sociedad, con la conformación del ser humano de ciertas características, es un punto muy importante, porque si no, pues uno puede tener como pues vientos que corren a diferentes fuerzas y podemos ir de un lado para otro, ¿no? Porque todo resulta interesante, pero no tengo muy claro mi punto, digamos mi ruta para mi trayecto. Entonces, en ese sentido, me parece que sí valdría la pena hacer una organización desde una perspectiva más clara de todos estos autores. En cuanto a el objetivo, también coincido en que no es elaborar un programa, ¿no? Sino estás haciendo diseño, harás un desarrollo de este programa y pues por supuesto ya que uno hace el desarrollo pues siempre hace una valoración del mismo, ¿no? Sobre la pertinencia, ¿no? Etcétera. Entonces creo que es bastante más amplio para que incluso pueda tener como alguna aportación que vaya más allá de la propia aplicación y de la acción que tenías previsto realizar, ¿no? Para que está asociada directamente con la maestría. Me parece que podría ser un programa muy interesante, en fin. Creo que vale la pena cuando lo enuncias, porque creo que también pues, la condición de estar allá arriba en ocasiones cambia, pero cuando dices la universidad, sí hay que precisar, ¿no? Estamos en la universidad y donde se está haciendo el trabajo de indagación es en la UNAM, entonces hay que hacer como estos puntos de distinción para que pueda dar como mayor apoyo. Ya en el desarrollo, puesto aquí, que coincido también en que no está en lo que nos fue enviado, me parece que hay muchas cosas que se pueden trabajar, es ahí donde hay que tomar también decisiones. Me parece que esta condición del trabajo y de la comunicación y la información y todas las guías, ¿no? Que nos permiten las tecnologías digitales ha abierto muchos caminos y ha abierto a muchas nuevas situaciones que hay que ir atendiendo conforme se van presentando, ¿no? Y en ese sentido creo que los jóvenes tienen muchas prácticas que realizan, ¿sí? Con la tecnología en términos desde los intercambios amistosos, los amorosos, los sexuales, las compras, la búsqueda de información, el acceso a cantidad de sitios en donde ofrecen también su información, etcétera, que puede ser un importante punto de partida. Cuando yo veo los temas del programa introductorio, me parece que es un programa, al menos así se puede leer, quizá estoy equivocada, pero pareciera un programa como muy centrado en informar a los jóvenes, ¿no? Cuando ellos tienen muchas prácticas sobre las cuales habría que cuidar cómo se puede hacer efectivos estos derechos digitales. Yo ahí iba justamente a hacer, antes de ver esta cuestión, iba a hacer la consideración de recuperar, digamos, también, ¿no? Las prácticas de estos jóvenes como un punto de referencia, y creo que más lo hago ahora con esta perspectiva del programa, porque creo que si estás además si estás trabajando con ellos, aprovechando esta condición que te pueden dar, ¿no? de las prácticas que ellos realizan, creo que el programa podría tomar una forma mucho más dinámica y mucho más cercana a las realidades que ellos están viviendo y los riesgos que se pueden tener.
esa sería como mi recomendación. Por otro lado, me inquieta un poco que estando al cierre del segundo semestre está el diseño, pero todavía no está la realización del programa, ¿no? Creo que habrá que acelerar tiempos, porque en el tercer semestre habría que poner en acción este trabajo para poder también tener espacios y momentos para poder hacer una valoración del mismo, ¿sí? Ajustes incluso en el camino, no sé si eso está considerado, pero un programa siempre es flexible. Entonces estas 9 sesiones pues habría que pensarlas también como algo que tiene una pauta, ¿no? También tiene una ruta, pero se va a ir nutriendo y ajustando conforme se vaya trabajando con los chicos, ¿no? Sí, sí. Bien. Cuando voy a empezar a compartir mis avances, cambió el título de mi tesis, se hizo un ajuste para que sea más precisa el mensaje para el lector. Y se va a llamar Infografías Digitales Interactivas con enfoque geográfico social dirigidas a la población civil para promover la prevención y mitigación del desastre por fenómenos naturales más recurrentes y de fuerte impacto en México. Mi comité tutorial está conformado por la doctora Ana Nuria Cázares, que es psicóloga, por el doctor Jesús Manuel Macías Medrano, que es geógrafo, y el doctor Arturo Ballesteros Leitner, que es sociólogo. Adelante. Pues el objetivo general de mi tesis es generar material didáctico dirigido a la población civil con el fin de promover una comprensión integral sobre los fenómenos naturales y sociales más recurrentes, de fuerte impacto y de mayor extensión, que desencadenan desastres, así como estrategias de prevención y mitigación del desastre. Adelante. Los objetivos específicos. El primero es analizar las posiciones teóricas geográficas ante el desastre y antecedentes sobre conceptos acerca del riesgo, vulnerabilidad, contingencia, entre otros, tanto institucionales como académicos. Hay que identificar en el punto B los fenómenos naturales más recurrentes en México y analizar el actuar gubernamental y poblacional ante los eventos. En el inciso C, hay que desarrollar los materiales didácticos digitales de enseñanza-aprendizaje con los enfoques geográfico-social y de aprendizaje basado en competencias. Y en el inciso D es validar el material educativo que se difundirá mediante redes sociales a partir de un piloteo con una muestra de la población civil seleccionada aleatoriamente. Adelante. Los enfoques teóricos sobre los que se fundamenta va a ser sobre la geografía social y lo que es la teoría de aprendizaje por competencias. Adelante. Los términos clave. Va a ser geografía social, lo que es el mismo el desastre, prevención y mitigación. Adelante, por favor. En cuanto a lo que es el índice del marco teórico, en el primer capítulo abordo las posiciones teóricas geográficas ante el desastre y antecedentes sobre conceptos acerca de riesgos, vulnerabilidad y lo que es desastre. En el capítulo 2 son las actuaciones gubernamentales ante la prevención y mitigación de los fenómenos naturales y sociales de mayor presencia en México. Y en el capítulo 3 abordo las posiciones teóricas educativas geográficas. Adelante. Bien, el propósito del capítulo 1 es explicar la diferencia de las corrientes teóricas para interpretar al espacio geográfico y cómo estas concepciones influyen en la relación sociedad-naturaleza. El fundamento teórico es la geografía del riesgo desde el punto de vista social, desde el punto de lo que es la teoría crítica en la parte geográfica. Los temas, pues sí serán las aproximaciones epistemológicas para estudiar el espacio y la identidad geográfica, los antecedentes de la epistemología en geografía, la naturaleza del espacio y sus concepciones, los conceptos sobre riesgo, vulnerabilidad y desastre y las posiciones teóricas sobre geografía del riesgo. Adelante. En el capítulo 2 explico la cosmovisión gubernamental ante el riesgo mexicano, la importancia de la geografía para conocer los tipos de fenómenos y grados de impacto de los desastres por áreas geográficas, así también la comprensión de los riesgos por medio de esta ciencia y para los que se puedan desarrollar estrategias de prevención y mitigación y asimismo fortalecer la recuperación. Aquí abordo la situación geográfica de México y su relación con los desastres, también la identificación y distribución de estos, y
y el papel de los actores gubernamentales, tanto en los problemas organizacionales e institucionales, y también explico algunos organismos no gubernamentales y académicos que también participan en el estudio. Adelante. En el capítulo 3 planteo los conceptos del pensamiento complejo de Edgar Morin, junto con la visión pedagógica de la teoría de aprendizaje por competencias, con el propósito de desarrollar las herramientas necesarias en la población civil para que comprenda y enfrente problemáticas relacionadas con los desastres. Los temas que abordo son las tendencias teóricas pedagógicas en los libros de geografía, la visión dominante que pide que haya una generación de enseñanza del tema de educación en protección civil. Abordo la importancia del valor estratégico del conocimiento geográfico para la educación en protección civil, y también lo que ya abordo las partes teóricas pedagógicas, que va a ser el de pensamiento complejo y el enfoque de aprendizaje por competencias en la enseñanza geográfica de riesgo, y por último las propuestas didácticas para la elaboración de las infografías digitales en lo que es la gestión integral de riesgo, junto con el enfoque de las competencias. Bien, para el siguiente semestre ya se aplica el método, ya estaría saliendo a campo para bueno, en sí mismo desarrollar los materiales didácticos y ya empezar a hacer la validación. Adelante. Bien, en este mapa se puede observar en México las mayores amenazas naturales, y es muy evidente que son las inundaciones, los procesos de remoción en masa y también lo que son los sismos, que son los que más predominan en México. También se pueden ver las declaratorias de desastres y se puede ver que es en la parte de Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas. Adelante. Bien, con base a criterios de inclusión, la intervención educativa, se escogen 3 fenómenos naturales a trabajar, que van a ser inundaciones, sismos y procesos de remoción en masa. Los procesos de remoción en masa se refieren a lo que son caídas, vuelcos, derrumbes, básicamente. Adelante. Bien, en cuanto a lo que es el método, el material didáctico serán infografías digitales interactivas, la población meta, la población civil del territorio mexicano, y la socialización del material va a ser por medio de redes sociales. Y bueno, solamente para tener el concepto presente, las infografías digitales interactivas permiten presentar la información de manera clara, concisa, con comprensión y retención mental. Adelante. ¿Cuál es el propósito de estas? Es, bueno, que se pretenden realizar, generar conciencia y educación en protección civil, informar a la población sobre los riesgos existentes por área geográfica, informar las medidas de prevención y las acciones a tomar en caso de evento adverso, promover seguridad y resiliencia y generar personas mayormente preparadas y sean capaces de tomar decisiones informadas para protegerse a sí mismas y a sus comunidades. Adelante. Bien, el diseño del material educativo, voy a utilizar la secuencia de una educadora que se nombra Aide Esteves, que probablemente la conozcan. En cuanto a la validación y el piloteo del material, va a ser una prueba una muestra prueba con la población seleccionada. Se va a conversar y encuestar y entrevistar de forma accidental a la población. Se van a aplicar formularios por Google Forms y pienso aplicar el método Delphi. Adelante. Bueno, este es el diseño didáctico para la generación de las infografías digitales basada en Esteves, que ella hace una propuesta y con base a ella pues yo pienso llevar este método para tener bueno, no perderme en el camino para poder realizar mi material. Bueno, adelante. Y bueno, esta es una infografía interactiva digital. Aproveché el momento para empezar a hacer ya una prueba, hablando sobre la vulnerabilidad de la población adulta mayor
que precisamente pues sí es la más vulnerable ante este tipo de fenómenos. Y por ejemplo ya planteó una problemática y bueno, muchos de nosotros pues para el 2050 vamos a tener ya una edad o vamos a estar en la vejez. Entonces ella empieza a hablar un poquito más de una reflexión y de una bueno, que haya una convivencia más con ellos y también hacer una socialización de la experiencia. Ya por ejemplo este trabajo pues sí es una pregunta, ¿no? Pues, ¿cuántos años va a usted tener para el año 2050? Y por ejemplo también cuáles son las acciones que ya de usted de forma personal podría plantearse a sí mismo para llevar a cabo en la reducción y en la mejora en el trato también de las personas mayores, ¿no? Porque también en cuanto a lo que es la gestión integral de riesgos, la población mayor está muy pues ha sido muy, o sea, no está tan tomada en cuenta. Entonces eso propicia que sea mucho más vulnerable. Bueno, por mi parte sería ya la que sigue. Sería todo y son mis referencias. Gracias, Bárbara. Voy a dar lectura a las observaciones del doctor Ballesteros. Las observaciones dicen: precisar el título de la tesis de acuerdo al objetivo de esta, corregir los nombres de las entidades gubernamentales citadas de acuerdo al nombre actual. Dice: el CENAPRED tiene acceso desde su página web a la información de interés, por lo que no se requiere necesariamente acudir al centro para consultar atlas y diversos materiales que existen en archivos digitales. Por otra parte, considero que es de sentido común que el CENAPRED no es una institución abierta al público en general para consultar sus materiales. El CENAPRED se enfoca a la prevención y cuestiona: ¿o no es así? En la tesis se hace esta afirmación, y en comilla: geografía es la única ciencia que proporciona conocimientos sobre la formación de tornados, huracanes, fallas, movimientos sísmicos, derrumbes, etc. Y señala el doctor y cuestiona: ¿segura que es la única ciencia? Y la geología, por ejemplo. A la afirmación de la tesis acerca de que el campo de estudio de la geografía es el espacio, el doctor hace la siguiente precisión: es la relación entre la sociedad y el espacio. Respecto al objetivo de la tesis, que originalmente era generar material didáctico orientado a la población en general, con propósito de comprender la construcción de un desastre desde el enfoque de la geografía social, el doctor señala: es algo confuso. La idea es que se comprenda la construcción de un desastre y cuestiona natural. Esto es, y cuestiona también cómo se construye. Supongo que es esto lo que hacen los geógrafos. Entiendo que el material didáctico es para sensibilizar a la población sobre la importancia de estar informados sobre desastres naturales y saber qué hacer para su prevención. Y ante el evento, cómo reaccionar, en tanto la geografía estudia la relación entre espacio y personas. Por ejemplo, las inundaciones se pueden dar por la basura, por asentamientos irregulares en laderas de ríos, etc. La siguiente observación: en la tesis se hace la siguiente afirmación: ¿qué debe sustentarse? Y en comillas: la educación en protección civil por parte de dichas instituciones, CENAPRED y CENAPROC, es de corte positivista y determinista. Por lo tanto, las instancias asociadas en todas sus modalidades que participen en la atención de desastres en su mayoría mantienen una ideología dominante cuya concepción es: el desastre es natural, simplemente porque es la enseñanza escolar y promovida en los medios de comunicación. Finalmente, respecto a uno de los objetivos particulares, identificar los fenómenos naturales más recurrentes en México y analizar el actual gubernamental y poblacional ante los eventos, se señala, y en comilla: considero importante esto ya que su material deberá tener una delimitación clara, pues en todo momento hablas muy en general de desastres naturales. Okay, esas son las observaciones del
Doctor Ballesteros. Ok, pues bueno, buenas tardes. El día de hoy, como lo comentó la doctora Berridi, voy a presentar los avances para este semestre sobre mi investigación nombrada el podcast como estrategia didáctica digital para la prevención de la violencia de género en el sujeto masculino. Como primer avance, pues se trabajó en el marco referencial. Aquí estuvimos dentro del estado de la cuestión y dentro del marco teórico. Primero empezamos con los primeros estudios de masculinidad, cómo surgió el concepto de masculinidad. Entonces fuimos desde cómo surgió el concepto de género, que se construyó a partir de los años 80, a partir del movimiento político y social feminista, que buscaba trascender el reduccionismo biológico para centrar el análisis en las relaciones humanas en otros puntos de reflexión y de construcción, es decir, analizar las relaciones entre mujer-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre, que estaban marcados por la cultura, por la historia, por la época y determinaban sus conductas y su ser. Además de que precisamente surgió desde un panorama feminista por las condiciones de desigualdad y de vulnerabilidad en la que se encontraban las mujeres y en donde los hombres tenían una visión de opresión y violencia, entre otras. A partir de ello surge el género como categoría útil para el análisis histórico dentro del ámbito académico, y en estos estudios se diferenció lo femenino de lo masculino. Y en lo masculino se me comenzó a visibilizar al hombre dentro del marco del cuestionamiento del patriarcado y como sujetos que formaban parte de un régimen político e histórico dominado por las relaciones jerárquicas de poder y manteniendo a los hombres en un lugar privilegiado, atribuyendo al género masculino una serie de conceptos y características que englobaban lo psicológico, lo físico y lo moral. Partiendo de esto, pues se construye la categoría social de la masculinidad. Hay un punto muy importante que me gustaría destacar, que los primeros estudios de la masculinidad en Latinoamérica y sobre todo en México se enfocaban principalmente desde el marco jurídico y desde el campo psiquiátrico, precisamente por los actos que ejercían los hombres contra las mujeres mayoritariamente, pues el encargado de estudiar sus comportamientos y de atenderlos era el derecho. Es decir, se crearon, bueno, ya estaban los centros penitenciarios, pero se crearon una serie de leyes y normas para atender a los hombres y se catalogó como sujetos agresores. Partiendo de esto, en el campo de lo psiquiátrico se atribuían estos comportamientos a desorden mental, a enfermedades mentales, a problemas de socialidad, a problemas patológicos y otras características anormales que se desarrollaban en el cerebro. Entonces, la masculinidad como agresora era atribuida a personalidades psicópatas con reacciones extremadamente agresivas y estímulos que provocaban conductas inadaptadas y antisociales. Entonces, a partir del Estado de Derecho, se crearon otros paradigmas que orientaban y exploraban a las masculinidades para determinar cómo deberían de ser tratadas, analizadas y concebidas. Partiendo de esto, un aporte que a mí, dentro de mi formación como psicóloga social, me ayudó mucho para entender también de dónde venía este concepto, es la masculinidad desde el psicoanálisis, porque Freud, en su obra Tótem y Tabú, habla de la figura del padre, la función del padre. Esta función del padre quiere decir que el hombre es el que prohíbe el incesto entre la mujer y el hijo, generando que el sujeto construya una subjetividad e ingrese a la cultura. Por tanto, a partir de la obra de Freud se crearon otras interpretaciones por diversos autores en los que mencionaban que el hombre, a partir de esta visión y de esta dimensión, era un hombre que protegía, era un hombre que regulaba, un hombre que poseía una gran sabiduría. Y la figura del psicoanálisis, es decir, la función del padre, era aquel hombre racional que permitía al otro encontrar en sí mismo la razón, pero en oposición con lo femenino. Es decir, yo no soy mi madre, yo no soy una mujer. Estas interpretaciones y estas aportaciones de los diversos autores que siguieron crearon otros conceptos de masculinidad teóricos y lo definían como un ser hermenéutico que legitimaba su hegemonía. Entonces, no solo era a partir de una construcción social desde la postura psicoanalítica, sino también desde la subjetividad y desde la psique. Con base en todo este recorrido histórico, comencé y
como recomendación del coloquio anterior por la doctora Estela Arredondo, que mencionaba que era importante saber cómo se estaba trabajando la masculinidad en México, quiénes estaban trabajando con la masculinidad, desde qué enfoques, desde qué conceptos, etcétera, pues me di a la tarea de comenzar a buscar las instituciones que actualmente están trabajando con hombres catalogados como y tipificados como agresores, y encontré que tenían una influencia en el movimiento Men's Studies. Este movimiento buscaba liberar al hombre de estas construcciones sociales que marcaban sus actos, que marcaban su devenir, y pues querían ellos comenzar a crear otra forma de concebirlos, otra forma de estudiarlos y otra forma de saber qué es lo que estaba sucediendo con sus prácticas. Por tanto, surgieron algunas asociaciones y organizaciones civiles. Una de ellas fue GENDES, Asociación Civil, Género y Desarrollo, Hombres Diversos, Organización de la Sociedad Civil, y también me acerqué con un maestro que se está especializando en el trabajo con los sujetos masculinos. La siguiente, por favor. Puse estas dos instituciones juntas porque, a pesar de que son instituciones que están innovando, ellos van desde un enfoque psicopedagógico, tienen talleres psicoeducativos para tratar a los hombres. Me parece que un punto muy interesante que yo descubrí al acudir con ellos e incluso asistir a uno de los talleres de un grupo de hombres que ejercían violencia o ejercieron violencia mayoritariamente a sus parejas, me parece que la metodología que tienen ellos es sí cuestionar sus prácticas, sí conocer por qué están realizando la violencia y ejerciendo la violencia, pero no desde sí mismos, sino desde la otra persona. Entonces, esto generaba un proceso de revictimización a sus prácticas y de culpabilidad constante, porque incluso GENDES, por ejemplo, tenía un manual en el que mencionaban cuáles eran los tipos de violencia, pero si lo ejercían, comenzaban a tener un ritual en donde lo clasificaban, lo juzgaban y hacían otras prácticas que podían hacerlos sentir mal, aún sin saber específicamente qué detonó ese hecho. En Hombres Diversos, si bien también tiene una metodología muy interesante y también se ve desde lo psicológico, porque ven cuestiones de depresión, cuestiones de socialización, cuestiones de familia y de otras instituciones, pues también tiene un poco esta función de sí, ¿qué está pasando contigo?, pero no tanto desde ti mismo, sino desde el otro, desde la mujer. No tienes que hacerlo porque eso puede generar un problema de salud pública que es persistente y que sigue actualmente, pero no se centran específicamente en el hombre como tal. Partiendo de esto y parte del interés de la investigación y que generó en mí un cambio muy interesante en cómo concebir el estudio de la masculinidad, yo, por un contacto que me presentó mi compañera Viridiana, pude contactar con el maestro Guillermo Riviera, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él, en su proyecto de tesis, realizó junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un proyecto llamado Un acercamiento a la masculinidad aprendida en México a partir del VIH, de machos, muxes y mayates. Él menciona que para él la masculinidad va más allá de la hegemonía y las relaciones de poder, ya que ha trabajado con sujetos complejos que se desenvuelven de diferentes y varias formas. Él me comentaba que trabajaba con homosexuales, con heterosexuales y mencionaban que se identificaban como masculinos, pero se sentían inadecuados por los conceptos que estaban rigiendo actualmente y que no formaban parte de su identidad ni la percepción que tenían sobre sí mismos. Por tanto, él comenzó también a cuestionar y dentro de los trabajos que ha hecho sobre masculinidad, él va desde una perspectiva de género relacional. Este es un enfoque sociológico que se basa en el análisis de las relaciones y comportamientos que tienen lugar en escenarios diversos de la vida cotidiana y de la vida social. Es decir, él trabaja desde la experiencia, desde la cotidianidad y de las vivencias y no desde el estereotipo. Y a partir de ello se reconocen otras voces, se presencian actos y se identifican particularidades que es muy necesario para este campo de estudio. Siguiente, por favor. Dentro del marco teórico, primero teníamos que venir por qué comenzó como estos conceptos de masculinidad hegemónico, de dónde viene la cultura patriarcal, de dónde viene el concepto de masculinidad y poder, masculinidad como constructo social y cómo se relaciona la masculinidad con la violencia a partir de estas perspectivas teóricas. Por ello es que retomamos los trabajos de Rodney Coley,
Pierre Bourdieu y Gramsci, porque Gramsci fue el creador del concepto de hegemonía. Partiendo de esto, pues bueno, el italiano, brevemente, Gramsci, pues comenzó con este concepto para definir las relaciones de clase y las categorías de autoridad, violencia, tradición, dominio y conquista de las clases dominantes con las clases subordinadas. En este caso, las sociedades burguesas con las sociedades que eran un escenario para la economía del mercado. Entonces era una dinámica de poder, una dinámica de subordinación y una dinámica donde se ejercían ciertas prácticas. Por tanto, después, justamente a partir del movimiento feminista, se retoma este concepto a la masculinidad, se integra la masculinidad con la hegemonía para justamente también definir estos comportamientos que tenían los hombres hacia las mujeres, que eran justo también que coincidía el poder, la dominación y la subordinación. Posterior a ello, Connell menciona y propone que la violencia masculina, a partir de diversas investigaciones e encuestas, también son patrones y acciones sociales que están vinculados a los altos niveles de violencia que ellos han ejercido contra las mujeres y dentro de un panorama complejo. Bourdieu, por su parte, también refiere que la masculinidad hegemónica no nada más es una violencia física, un acto físico del uno con el otro, sino también que es una construcción simbólica que dentro de la sociedad está arraigada y que es muy difícil superar estos dispositivos culturales tanto en los hombres como en las mujeres. Por ello también, entonces, a mí me parecía muy interesante lo que proponen. Sin embargo, estos autores tienen en común que refieren que la masculinidad es hegemónica y forma parte y siempre va a existir en las formas culturales y en las formas sociales en las que nos desarrollamos y son determinantes para las prácticas de los sujetos. Siguiente, muy bien. A partir de esto, y justo con base en mi experiencia tanto profesional, laboral y con la charla que tuve con el maestro Guillermo, quise verlo desde otra forma, desde otra postura. Por eso comencé a verlo desde la epistemología decolonial y propongo la emancipación de la masculinidad desde la epistemología decolonial. Aquí un punto que me parece muy importante resaltar es el autor que retomo en mi tesis, que es de Sousa Santos. Yo entiendo perfecto en el estatus actual de él y que se está viendo involucrado en una serie de denuncias precisamente por una situación de género, por lo que es posible que su permanencia en el trabajo se modifique y retomemos a otros autores. Sin embargo, cuando yo me enteré de esto ya estaba realizado la propuesta, entonces siguió ahí. Sin embargo, partimos desde el concepto de la epistemología decolonial porque justamente menciona que estas construcciones de género que vienen desde las visiones eurocentristas, las europeas, crearon jerarquías internas entre los países colonizados. Por tanto, dice que es una forma de invalidar aquellas propuestas dentro de las ciencias sociales y tienen que haber otras formas de estudiar y de saber cómo se comportan los contextos en Latinoamérica, porque son particulares y tienen diferencias que no coinciden con las propuestas eurocentristas. Mendoza, por su parte, refiere que los sujetos están colocados en un posicionamiento inadecuado debido a que lo planteado desde estas posturas no los representa, por lo que su ser y su estar está representado como una forma de sometimiento. Desde estos marcos teóricos y conceptuales también se creó una profunda separación entre hombres y mujeres. Parece ser que es una lucha entre los hombres y las mujeres y no se ve más allá de lo que está pasando en la sociedad latinoamericana y qué es lo que está sucediendo para que existan esas opciones en los sujetos implicados. Siguiente, por favor. Entonces, la emancipación como horizonte de la intervención masculina puede ser un proyecto, pero con características específicas, un proyecto acorde a las capacidades de los sujetos, a las potencialidades, a las aspiraciones, intereses y con objetivos y alcances definidos con realismo. Necesitan soportes necesarios para que se puedan realizar estos proyectos mediante un acuerdo social, es decir, ambos tienen que estar de acuerdo y se tienen que establecer leyes y normas que se cumplan para que los demás puedan desarrollarse de manera óptima. Debe haber un papel activo de los participantes, es decir, los otros tienen que tener una predisposición para la enseñanza y aprendizaje, de igual forma los que van a crear el proyecto. Debe existir una interacción y una comunicación y debe existir también un material con un significado lógico, debe tener sentido y debe estar estructurado de una manera en que ellos lo entiendan y vayan construyendo y transformando otros conocimientos.
Por tanto, las acciones socioeducativas dentro de la ciberrealidad, que desde el semestre pasado lo nombramos así, es un espacio que potencia la educación porque es un espacio que para ellos ya lo reconocen como suyo, ya forma parte de sus prácticas y de su cotidianidad. Entonces se le atribuyen otros significados y ha cambiado la manera en la que representan los espacios de ayuda, porque pueden utilizar su teléfono para solicitarlo. Por tanto, hay una movilización permanente con otras subjetividades y se crean espacios de intersubjetividad, por lo que se pueden comprender y crear otras formas de acción y de pensar. Se plasman significados, percepciones y realidades y otras formas de interacción social. Entonces, no se habla nada más de un mundo tecnológico que solo está en sí mismo per se, ¿no? Sino se trata también de que los usuarios le brindan un sentido y hay una movilización constante. Siguiente, por favor. Dentro del marco metodológico, pues es de un enfoque cualitativo para reconstruir la realidad a partir de mi interpretación con base en el trabajo que realice con ellos. La selección de los participantes se basó en los reportes del Consejo Ciudadano en los que mencionan que el índice más alto de violencia son hombres de 26 a 39 años, residentes de la Ciudad de México con un socioeconómico bajo y con un grado de estudios de secundaria a preparatoria aproximadamente. La selección de los temas para las técnicas e instrumentos de esta metodología se basa en el reporte del 2022 de visibilizar, atender y prevenir la violencia de género, y se detectaron 3 tipos de violencia principales que ellos ejercían: violencia familiar, física y psicológica, abuso sexual y violación. El escenario será en la institución en la que laboré, el Consejo Ciudadano, y la información y la aplicación puede ser en cualquiera de estas sedes o por medio de sus redes sociodigitales. Con base en esto, se creó un cuestionario mixto, primero para conocerlos porque hay muy poca información sobre ellos, averiguar y descubrir las condiciones de los sujetos y las situaciones con la violencia, cuál es su situación actual. Por ello, organizamos y secuenciamos el contenido desde los hechos, el hecho es lo real, lo que está pasando, el acto violento que ejerció o que sigue ejerciendo, desde los conceptos que maneja y los conceptos que puede manejar, las generalizaciones, que en este caso son proyecciones a futuro con base en lo que él está buscando, formulación del contenido, primero datos generales para conocerlos, fase 2, hechos y conceptos de violencia relacionados con su cotidianidad, y fase 3, la generalización como predicción de sus formas de ser y estar con los otros. Y desde 3 principios de secuenciación: la utilización de ejemplos concretos, agregar complejidad a las temáticas de violencia e introducir abstracciones. Siguiente, por favor. Para la validación del instrumento, vamos a tomar estos puntos que para justamente reafirmar la confiabilidad del instrumento de forma clara, completa y representativa, porque se busca que tenga una coherencia metodológica, un sustento teórico, un muestreo apropiado, flexibilidad, exposición clara y la recolección de análisis de la información concurrente. Siguiente. Aquí yo voy a tener validadores que van a mencionar y dar comentarios sobre mi cuestionario, que es mi instrumento para la recolección de información. Uno de ellos es la doctora María Estela Navarro Robles, el maestro Guillermo Rivera Escamilla, el maestro Yair Alexander España Galán, que bueno, él es de Colombia, pero es miembro fundador del colectivo de masculinidades conscientes y semipensantes y tenemos un contacto directo con él. El maestro Emanuel José Ávila Estrada, que también es de Colombia, sin embargo, él viene regularmente a la Ciudad de México y también tenemos contacto directo con él. Y el licenciado Andrés José Solís, que tiene proyectos aquí en la pedagógica y también tiene reconocimiento en los temas de género. A partir de la validación, algunos de ellos ya me brindaron sus comentarios, falta la recolección de 3 más. Pero a partir de esto se va a hacer la prueba piloto de mi cuestionario ya a la población para probar la calidad del instrumento, determinar si hay una buena aceptabilidad, si hay una adherencia al instrumento y se pueden identificar las posibles adecuaciones para ya pasar a la prueba final. En el proceso, después se pasará al proceso de recolección de información para identificar cómo están plasmando estas dinámicas, averiguar si se está haciendo una aproximación en los objetivos y la creación de unidades de análisis para recolectar información y posterior a ello la sistematización.
Con base en toda la información que recolectemos, ya realizaremos los contenidos del podcast y comenzaremos a estructurar las secciones del podcast como recurso didáctico, que es el fuerte de la investigación, pero tenemos que saber hacia qué temáticas lo vamos a dirigir y de qué forma lo vamos a dirigir. Entonces, para el diseño del podcast se tomarán en cuenta los contenidos, los objetivos de aprendizaje de la investigación, y pues aquí hay una breve definición del podcast, pero por el tiempo ya sería todo. Muchas gracias. Ok, bueno, como ya lo señaló Ale, pues ya se comió el tiempo. Entonces, nada más les voy a pedir a los lectores que sean lo más breve posible. Si quieres empezar, Marilu. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, felicidades, Alexandra, trabajaste muchísimo y se nota. Y por supuesto también a Laura, que te fue dirigiendo en todo el proceso. Sobre el documento escrito, ofrezco una disculpa porque llegó el 26 y en el mundo de mails se me perdió. Pero estuve revisando más o menos la estructura de lo que tiene, y ahí en una parte, digamos, donde nos presentas el capitulado, se nota que trabajaste, rearticulaste varias cosas que se fueron sugiriendo, y me parece como muy relevante señalar que estás en el punto donde, según nuestra ruta crítica hay que estar, que ya es en un diseño incluso de instrumentos lista para entrar a campo. Eso me parece que es importante señalar en general. Y sobre el comentario de masculinidades y todo lo que trabajaste, creo que por escrito podré mandar algunas dudas que me surgieron, porque justo tú lo acabas de decir ahorita aquí, Ale, la onda es de todo eso que investigaste que es valioso, cómo lo vas a aterrizar al podcast, porque finalmente eso tú lo acabas de decir, la idea es llevarlo porque ese es como el aporte que quieres hacer en el tema que te preocupa, ¿no? Pero la estrategia metodológica también tengo algunas dudas, pero son dudas, no que esté mal, son dudas de para qué queremos hacer cada cosa, ¿no? Y yo considero que es un muy buen avance del semestre en lo que vi expuesto aquí. Digamos, leíste mucho, trabajaste mucho, hay ahora que ajustar, como pasa siempre, va a campo uno y regresa a hacer algunas cositas, pero creo que fue un buen avance por lo que vi aquí y lo que revisé muy rápido en el texto que prometo mandar con comentarios puntuales para el viernes. Felicidades porque es un muy buen avance de lo que se necesita. Marco teórico, metodológico y datos ya incluso de en dónde y cómo vas a hacer el estudio, aprovechando tu experiencia, ¿no? A partir de la cual te preguntaste cosas para empezar a hacer este trabajo. Y sería así como muy breve, Rebe, para mí. Ok, Gracias. Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda sesión del segundo coloquio de la maestría. Bueno, empezamos con el trabajo de Itzamaray García Canul, cuya asesora de tesis es la maestra Verónica Rosana Turcot, que ya se encuentra acá. Y sus lectores son la doctora Rebeca Berrilli Ramírez y la doctora Luz María Garay Cruz, que también se encuentran acá. Entonces, ¿Comenzamos? adelante. ¿Sí se escucha? Yo lo prendí. ¿Sí o me prestaste? Bueno, buenos días a todos. Que sigue, por favor. Mi proyecto también sufrió una modificación en el título. Actualmente se titula Curso Interactivo para la Formación en Ciudadanía Digital para Universitarios de Educación a Distancia como apoyo al ejercicio de la presencia social. La que sigue, por favor. Para comenzar, mencionaré los objetivos. Dentro de los objetivos del general es propiciar la formación en ciudadanía digital de estudiantes universitarios de educación a distancia. Se van a tomar de dos instituciones educativas. La primera es del SUAYET de Pedagogía de la UNAM y el segundo es de aquí de la UPN de la LEF. Ambos estudiantes pues son estudiantes de modalidad a distancia y modalidad en línea, como apoyo al desarrollo de su presencia social mediante el diseño e implementación de un curso interactivo. Los
objetivos específicos son identificar los conocimientos que sobre ciudadanía digital poseen, determinar el papel de la formación en ciudadanía digital en el desarrollo de la presencia social dentro de los entornos virtuales de aprendizaje de estos estudiantes universitarios. Y por último, identificar cuáles son los beneficios que conlleva la utilización de un curso interactivo como herramienta pedagógica para la formación en ciudadanía digital de estos estudiantes. La que sigue, por favor. Pues las preguntas de investigación son 3. La primera es cuál es el conocimiento que poseen sobre lo que es la ciudadanía digital. La segunda es cuál es la función de la formación en ciudadanía digital para el desarrollo de la presencia social en entornos virtuales de aprendizaje. Y la tercera es cuáles son los beneficios que obtendrán estos estudiantes en su formación en ciudadanía digital a través de este curso interactivo que se pretende estructurar. Pues el planteamiento del problema parte porque la ciudadanía digital no se limita al desarrollo de competencias instrumentales. En varias de la literatura que tuve oportunidad de analizar este semestre, coincido en ese punto. La ciudadanía digital va más allá de estas competencias instrumentales. La ciudadanía digital ya es como parte de la vida misma, de la vida diaria, dado que las personas ya nos encontramos en constante comunicación y la educación pues no es la excepción. Otro punto importante es que los estudiantes de modalidad a distancia necesitan formación en ciudadanía digital. Esto para el adecuado desarrollo de su presencia social en estos entornos virtuales de aprendizaje. Y esto más que nada es porque no sean las únicas personas de la población que lo necesiten, pero sí considero que son personas que están en contacto directo con las TIC, entonces eso los pone en una situación, por decirlo así, más vulnerable o más comprometida. El siguiente punto, pues es que actualmente existen muchas problemáticas que se dan, podría decirse por el desconocimiento o el ejercicio de esta ciudadanía digital. Problemáticas en términos de situación de riesgo, tales como sexting, como ciberacoso, como ciberbullying, entre otras. Y por último, pues la necesidad de que el estudiante universitario se asuma como tal, en específico el estudiante de educación modalidad a distancia. Yo aquí puse un dato en donde el ENDUTI, en su última versión, nos dice que dada la pandemia, se elevó muchísimo que las personas quisieran entrar a la educación superior modalidad a distancia. ¿Por qué? Por la flexibilidad, por el costo, por el tiempo y porque muchas personas también no tienen el acceso a una universidad cercana. Entonces, ese aumento se dio a partir de la pandemia. Y pues como inferencia yo considero que entre más estudiantes de educación modalidad a distancia haya, pues más necesidad hay de formación en ciudadanía digital. La que sigue, por favor. En mi justificación, pues es que se pretende partir de la formación en cada uno de los elementos que integran la ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque todos son importantes. En últimos días, actualmente, se le da mucho peso a lo mejor a la seguridad, a la protección de datos, pero desde mi perspectiva considero que cada elemento de la ciudadanía digital es importante, porque como ya lo mencioné, pues vivimos ya en un mundo digitalizado. Otro punto sería lo que mencioné hace un rato, el contacto que tienen estos estudiantes universitarios con las tecnologías de la información y la comunicación, y el formar, también porque la ciudadanía digital apoya a la interacción entre pares también. Entonces, esta formación da el paso a esos estudiantes que interactúan con sus pares a tener una relación de cordialidad, de armonía, de confianza, lo cual promueve pues la pertenencia a cierta universidad o a cierto grupo
en el cual ya no se sienten solos. También es parte importante para promover el buen diálogo y pues conocer a los demás en estos términos de cordialidad ética y actuación responsable en los medios digitales. Aquí hay una breve definición de lo que es presencia social. Más adelante abordaré de qué se trata y a qué pertenece, pero la presencia social es la capacidad de los participantes en una comunidad de indagación de proyectarse a sí mismos social y emocionalmente como personas reales, mediante medios de comunicación en uso. Esto lo dice Garrison, Anderson y Archer, quienes son los fundadores de las comunidades de indagación, de las cuales hablaremos más adelante y parte de mi proyecto de investigación. La que sigue, por favor. Pues en este semestre tuve la oportunidad de hacer una revisión documental. Cabe mencionar que el tema de la ciudadanía digital, en los términos que yo lo estoy abordando, como apoyo para la presencia social, es un tema muy olvidado. No hay muchos estudios, de hecho no encontré solamente uno que tuviera que ver con lo que yo estoy abordando. Sin embargo, pues se utilizaron las palabras clave de ciudadanía digital, entornos virtuales de aprendizaje, objetos virtuales de aprendizaje, presencia social, educación a distancia y comunidades de indagación. Cada una de estas palabras se encontró por separado. Se puso mayor interés en las que tenían a lo mejor algún tipo de vinculación. Entonces lo que encontré fue tesis de grado solamente. Las que voy a tomar para mi trabajo son 6. 3 pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. De la UPN no existe ninguna a nivel posgrado. Sin embargo, encontré una muy interesante que justamente dirigió la doctora Regil, y fue de licenciatura. Esa tesis no le falta nada para llegar a ser una tesis de posgrado, perdón. Entonces es muy importante y la retomo en mi tesis. Y las otras 2 que tengo son de universidades colombianas. Con esto me pude dar cuenta que Colombia es un país que está muy interesado en lo que es el desarrollo de la presencia social y en el fomento de la ciudadanía digital, desde la parte de interacción social, desde la parte ética, desde la parte de espacio social en donde conviven, desde la convivencia también escolar y fuera de lo escolar. De artículos indexados, sí encontré bastantes. En ese sentido sí hay varias investigaciones y algunas sí son intervenciones, al igual que mi proyecto. Y pues en memorias de eventos también hay 2 que me interesaron. Una se trata de la percepción que tienen muchos estudiantes de navegar en solitario dentro de una educación modalidad a distancia. Creo que un espacio de interacción social es muy importante porque esta vinculación con los pares ayuda al mismo proceso de aprendizaje. Y pues la otra es una revisión documental de ciudadanía digital que me ayudó mucho para todo lo que fue el marco teórico. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, hablaré de los referentes conceptuales muy rápido porque ya me queda poco tiempo, pero básicamente para lo que es ciudadanía, educación a distancia, tomé y me posiciono en la definición de Lorenzo García Aretio. La que sigue, por favor. En entornos virtuales de aprendizaje, pues estos son espacios que se han visto mucho y que yo encontré mucha información acerca de su desenvolvimiento educativo cognitivo, pero se ha dejado de lado la parte social, en donde se promueve esta interacción. La que sigue, por favor. La teoría sociocultural de Vygotsky, pues tenía que estar en mi proyecto porque es el aprendizaje social, el aprendizaje en comunicación con los demás. La que sigue, por favor. La que sigue, estos son puntos centrales de la teoría.
Este es el punto fuerte de mi investigación, que es las comunidades de indagación que provienen de, bueno, que sus fundadores fueron Harrison, Archester y Archer. Actualmente solamente son los dos primeros. Una comunidad de indagación está integrada por 3 tipos de presencia: la docente, la cognitiva y la social. La presencia, bueno, les voy a definir la social porque es en la que me centro y es de la que parte mi trabajo. La presencia social, como se los dije hace rato, ya les mencioné la definición, pero esta presencia es muy importante, que está integrada por 3 indicadores fundamentales, que es la comunicación afectiva, la comunicación abierta y la cohesión del grupo. Entre estas puede haber diferentes tipos de interacción, que puede ser por símbolos o por escritura. La que sigue, por favor. Esto pues, ¿por qué la importancia de la formación en ciudadanía digital para apoyo de este desarrollo de la presencia social? Porque estos estudiantes que pertenecen a esta población, a este tipo de educación, muchas veces desconocen lo que es la ciudadanía digital. Y como lo dije, la presencia social es el presentarse a sí mismo como es, pero el hecho de que estén en un medio digital no los pone exentos de comportarse de manera ética, crítica, responsable, empática con los demás. Entonces, yo quiero abordar esta temática porque muchas veces los propios estudiantes sí tienen interacción dentro de sus plataformas, dentro de sus entornos virtuales de aprendizaje. Sin embargo, muchas veces no hay la confianza que hay entre ellos cuando hacen grupos, por ejemplo, de WhatsApp. En esos grupos ya se da otro tipo de interacción, un tipo de interacción donde no están bajo la lupa del docente, donde no están bajo la lupa de la institución, y es entonces donde se muestran cómo son. Por eso la importancia de esta formación en ciudadanía digital, para que su estancia en estos medios sea lo más adecuada posible y lo más responsable y lo más respetuosa. Entonces sería todo, porque se me termina el tiempo. Ahorita lo presentaste, esto es planteamiento de problema, justificación, es fundamental en un proyecto de investigación, cosa que no encontré en el documento, pero ahorita lo presentaste, y como no te leí el documento del semestre pasado, entonces yo estaba, ¿dónde está la pregunta de investigación? ¿No? Entonces, una de mis sugerencias es que en el mismo documento se presente, pues esta parte, no sé qué desarrollo tenga, ¿no? Pero esta parte que te va a guiar el trabajo, ¿sí? También el desarrollo de método, porque también se va deduciendo de la lectura, o sea, donde se indique tipo de estudio, población, no sé qué tipo de metodología vas a utilizar, deduzco algo, pero no sé con certeza, ¿sí? Entonces, esto es importante que se tenga. Y ahora, hago observaciones de acuerdo a los diferentes documentos, ¿no? Otra observación es que se tenga un solo documento, ¿no? Guía al lector para hacer el análisis, ¿no? Pero también yo creo que también se va estructurando su propio trabajo, ¿no? Que en el documento de marco teórico, por la parte introductoria de este apartado, deduzco que el propósito es centrar la revisión en instituciones educativas o que han transitado modelos virtuales o que se centran en programas educativos virtuales. Entonces, aquí no creo que sea necesario una presentación tan exhaustiva, por ejemplo, de conceptos de educación virtual, ¿no? ¿Sí? Entonces, podríamos tener como 2, 3, ¿no? Los que consideren, pero muy acotado. Y aquí propongo también estructurar y distinguir la información, ¿no? En una educación a distancia, como tú lo determines, con términos de definiciones y desarrollo centrales, y en instituciones educativas que han creado o trasladado a sus modelos virtuales, porque ahí lo señalas al principio del libro. Y
y la lectura pierde, ¿no? O sea, yo creo que solamente con esa información que tienes, estructurarla y darle esa intención, creo que se va a tener una buena estructura del trabajo. En el archivo de revisión documental, ¿no? Aquí considero que no es necesario un procedimiento tan detallado de la búsqueda, ¿no? Sí, porque no es esa la intención, ¿no? Por ejemplo, cuando te cito leí 40 tesis, pues sí, ¿no? Ya sé que uno lee, pero realmente lo importante es presentar los documentos que te van a guiar, ¿no? Y en donde vas a sustentar tu trabajo, ¿no? Esto es como el estado del arte porque es cosas muy centrales, ¿no? Y entonces aquí también propongo que la información puede organizarse, ¿no? En dos apartados. Uno es ciudadanía digital, ¿verdad? Cómo se ha indagado con poblaciones, instrumentos, que es más o menos lo que deduzco que es lo que quiere centrar el análisis. Y la otra son investigaciones que han utilizado el recurso, este recurso digital, ajá, para los programas. Y entonces así, y porque vas haciendo el análisis de casi a veces por artículo que presentas, creo que puedes tener conclusiones más generales ligadas a la intención del trabajo. Tendrán motivos de esa recuperación y presentación de la información, entonces es de estructura. Ahora, los instrumentos parecen ser adecuados, pero si yo no tengo el referente del método, o sea, a quién va dirigido, pues es difícil decir. Cuando me preguntabas, revisa los documentos, o sea, creo que es importante tener el referente de método, ¿no? O sea, y creo que lo tienes, porque tienes varias cosas ahí sueltas, pero hay que centrarlo, ¿no? Y desarrollarlo, ¿no? Las propiedades psicométricas de uno de ellos la identifiqué en esta revisión documental, pero está en ese apartado, tú tendrías que presentar el método, ¿no? Y ya, entonces... Pues yo me sumo a varias de las cosas que ha dicho la doctora Berridi acá. Mi sugerencia es mandar todo en una sola entrega, porque sí, la primera entrega que mandaste, Itzamari, la leí así como creo que a los 2 días, y mandé varios comentarios para que los pudieras ver con tu asesora, que es el marco teórico, ¿cierto? Todo esto de educación en línea, educación a distancia y tal. Y me parece que ahí están los elementos clave. Ubicas muy bien al autor, que es central para ti, tu tutora lo trabaja muy bien, ¿no? Esta parte de la presencia social, y Garrison y Arneson y tal, y hay un vínculo muy claro, digamos, entre eso que es tu categoría de trabajo, ¿no? Ya construida ahí, en relación con la ciudadanía digital en función de la interacción. Eso yo creo que es un avance importante, digamos, en el marco teórico que se rescata del mundo de información que tienes, porque si mal no recuerdo también decía, ¿por qué empezamos con la historia desde hace 20 años y hay ya mucho trabajo hecho? Solo refiérelo, ¿no? El tema se ha estudiado en los últimos tantos años, verá, tal, y entra directo a tu tema, Itzamari, para que no justo pase eso de que es tanta información que se pierde lo central de tu aporte en ese primer acercamiento al marco teórico, que está muy bien documentado, sin duda, ¿no? Sugiero se recorte y se centre en el punto clave. Ahora, ¿qué falta ahí de lo que yo leí, también comentaba ahí en el documento? Es justo ese vínculo, para que no quede como una revisión, ¿no? De conceptos de educación virtual, pero también educación en línea, pero también, o sea, todos estos conceptos que revisaste es ¿cuál es el tuyo? Ya nos dijiste muy claramente, de ahí cómo te anclas a la parte de la presencia social para vincularlo con ciudadanía. Ahí está el caminito muy directo, hay que limpiarlo, ¿no? Todo lo que a todos nos pasa, o sea, ponemos muchas cosas que luego hay que regresar y decir ya se va. La segunda parte que dice Rebe, que es esta de la ciudadanía digital, me imagino, ¿sí es esa? Esa ya no la leí, Itzamari, porque llegó después, aislada y sobre tiempos ya, entonces dije, no, bueno, pues la leo luego, o sea, leo lo que llegó para el coloquio, lo otro ya no lo revisé. Sin embargo, a partir de lo que expones acá de ciudadanía digital, me mortifica una cosa,
No puede haber tan poca bibliografía de ciudadanía digital porque es un tema clave en la discusión de los últimos años en general, ¿no? ¿Por qué Colombia tiene tanta cosa? Pues claro, porque Colombia es uno de los países que impulsó una política pública de Colombia digital desde hace 10 años y están haciendo mucho trabajo y sus documentos derivan mucho de propuestas que hacen organismos internacionales. Con esto no quiero decir que esté mal que hayas identificado eso y que lo notes, digamos. Lo que me parece importante es que en esta búsqueda, y estoy hablando a partir de la exposición, no del documento, porque ese no lo leí, ¿no? Claro, si tú pones ciudadanía digital y presencia social nunca vas a encontrar nada, son dos terrenos que nada tienen que ver, digamos, ¿no? Y ahí habría que más bien pensar la estrategia de búsqueda. ¿Cuáles son las categorías o las palabras clave a partir de las cuales tú buscas? Porque trabajo sobre ciudadanía digital y educación hay muchísimo. Obviamente sobre ciudadanía digital y presencia social, así como está, obvio no, y ese es un hallazgo que puedes rescatar a partir de lo que te dice la doctora Berriri. O sea, ahí sí decir, sobre ciudadanía digital y educación hay un mundo de información, ¿no? Sobre ciudadanía digital, educación en línea, ya hay menos, ¿no? Y en este terreno, las preguntas de investigación que se han hecho, los sujetos sobre los que se ha trabajado, ¿no? Los acercamientos teóricos, para eso sirven los pequeños estados del arte que ustedes hacen, porque es nivel maestría, ¿no? Pero son clave, digamos, les permite identificar cuál es el aporte del trabajo. Tú tienes muy claro desde dónde vas a aportar, pero me parece que esa búsqueda no nos está arrojando realmente lo que puede haber por las palabras que se metieron a la búsqueda. Habría que revisar nada más, ¿no? Pero para rescatar lo que tú identificas. No hay de esto y yo lo vengo a hacer porque ya construí desde dónde lo quiero hacer. Entonces, eso sería, digamos, como... Yo sí conocía el proyecto, me lo mandaste también yo un par de veces y estas preguntas, por ejemplo, de entrada me parece muy sensato que a los jóvenes con los que trabajas les preguntes, ¿tienen idea qué es ciudadanía digital? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, ya tú nos dirás, ¿no? Y luego hacer tu propuesta de para qué sirve, el para qué lo tienes, y eso en una tesis de posgrado es muy útil, ¿no? Y muy importante. ¿Para qué quiero hacer esto? Pues para que estos jóvenes comiencen a tomar conciencia de la importancia de la manera de relacionarse en los entornos digitales en un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo creo que tienes muchas cosas ya armadas, trabajadas. Lo que sigue, y que ya lo verás a reserva de lo que indique tu tutora, es ordenar, limpiar cosas, ordenar, decir acaba esto, acá esto, identificar en dónde te falta trabajar un poquito más, pero me parece que la información, la lectura, etcétera, las has realizado y estás como justo a tiempo de hacer esa revisión para pasar ya al siguiente semestre a empezar a indagar cosas más directas, ¿no? Y esos serían mis comentarios en general. Lo demás lo mandé, todos los comentarios escritos los mandé por correo. Bueno, pues voy a comenzar a presentar los avances que se construyeron a lo largo de este semestre en el proyecto que lleva por título Violencia Digital por Razones de Género en las redes sociodigitales de la comunidad estudiantil de la UPN Ajusco. La presentación está dividida en 3 grandes apartados que justo recupera en primer momento los antecedentes que permitieron dar forma a esta investigación. En segundo momento veremos la construcción teórica sobre el fenómeno de la violencia digital por razones de género y vamos a terminar con un acercamiento al marco metodológico, que es la manera en la cual yo voy a abordar este estudio. La siguiente, por favor. La siguiente. Si bien en el semestre anterior se realizó una revisión de 18 productos académicos con respecto a temas de violencia por razones de género y violencia digital, yo considero que estas 5 que están en la presentación son las más importantes porque son investigaciones actuales con respecto al tema de violencia por razones de género, violencia digital y violencia sexual. Y segundo, porque son investigaciones que se realizaron aquí en UPN Ajusco. La primera de ellas es el diagnóstico sobre apropiación de derechos sexuales, acoso y hostigamiento sexual en la UPN Ajusco del doctor Lozano, los doctores Salinas y la doctora Rosales. La segunda es la tesis de licenciatura, representaciones sociales de la violencia sexual en la comunidad estudiantil de la UPN Ajusco,
de mi autoría. Tenemos revictimización en mujeres estudiantes que vivieron violencia en la UPN Ajusco de la licenciada Atenea Urrutia. Tenemos la investigación violencia digital por cuestiones de género, diagnóstico y estrategias de acción en la Universidad Pedagógica Nacional de la doctora Garay, en colaboración con la doctora Castañeda y su equipo de investigación, Victoria, Cerón y Solano. Y concluimos con la investigación la violencia de género como tema de tesis en la UPN Ajusco del 2005 al 2016, realizada por la doctora Tapia y la doctora Villaescusa. Si bien cada uno de estas investigaciones tiene hallazgos bastante importantes, fueron 3 las cuestiones que a mí me llamaron la atención. La primera de ellas es que estas 5 investigaciones evidencian que la violencia por razones de género se encuentra en la universidad. Está presente de manera diversificada. En segundo lugar, a partir de los resultados de algunas de estas investigaciones, fue posible ver que no hay una fuerte vinculación entre la formación universitaria, la práctica educativa y temas de género, violencia y derechos. Este punto se relaciona con el tercero, que tiene que ver con que existen nociones muy diversas en la comunidad con respecto a cada uno de estos fenómenos. Uno de los resultados que me llamó la atención al respecto es la investigación de violencia digital de la doctora Garay, es que el 65% de las mujeres que participaron en esa investigación no tenían nociones claras sobre violencia digital, lo cual podría dificultar que nosotros como estudiantes vinculemos experiencias de violencia digital que vivimos aquí con nuestra práctica educativa y con nuestra propia experiencia como estudiantes. Sin embargo, esto también abre nuevas posibilidades para la investigación y la intervención. La siguiente, por favor. El objetivo de esta investigación es analizar las formas de interacción que se practican en los entornos digitales, grupos y páginas de Facebook pertenecientes a la comunidad estudiantil de la UPN Ajusco para identificar los principales tipos de violencia por razones de género que se presentan en ellos. Yo parto de la premisa de que no puedo generar una intervención educativa orientada a la prevención de este fenómeno si no cuento con conocimiento sobre cómo se está percibiendo por parte de la comunidad y cómo es que se presenta aquí. Entonces, el marco teórico tuvo que resolver algunas cuestiones que me permitieran a mí poder vincular todo este cúmulo de conocimiento. Fueron 3 las categorías que hasta este momento han permitido construir este acercamiento teórico a la violencia digital. Por cuestiones de tiempo no se los puedo dar de manera tan amplia. La primera de ellas fue violencia. Retomé los aportes de Elsa Blair, Johan Galtung y Martín Baro, quienes desde una perspectiva ampliada, histórica y psicosocial de la violencia logran mencionar que este fenómeno se encuentra vinculado a condiciones históricas, políticas, culturales propias de cada contexto, por lo cual las formas en las que la violencia se puede presentar son variadas y diversas. Además de esto, la propuesta de Johan Galtung me permite a mí analizar la violencia desde por lo menos 3 dimensiones: la cultural, la social o estructural y la directa o interpersonal. En segundo lugar tenemos la categoría de género, que de igual forma es bastante polisémica, ya ahí Alex nos hizo un recorrido en su presentación, pero para la noción que estoy utilizando en esta investigación, yo estoy entendiendo al género como un sistema de normas construidas socialmente con base en una dimensión biológica asociada usualmente a esta diferencia entre cuerpos masculinos y femeninos que terminan ordenando, regulando y normando las prácticas y las formas de relación entre las personas. Inicialmente solamente había contemplado 2 posicionamientos, el posicionamiento de Marcela Lagarde y de Judith Butler. Sin embargo, gracias a los comentarios del doctor Ignacio, la categoría está todavía en construcción. La última son los entornos digitales, que si bien son entendidos como plataformas y aplicaciones que permiten generar interacción entre usuarios e interfaz, al final del día terminan teniendo implicaciones aún más fuertes en la manera en la que vamos reconstituyendo nuestras prácticas dentro y fuera de estos entornos. De manera general, a partir de estas 3 grandes categorías, la construcción de la noción de violencia por razones de género que se construyó es entender a la violencia por razones de género como aquellas formas de vulnerar el acceso y el ejercicio de los derechos humanos de todas aquellas personas
o grupos cuya identidad o expresión de género u orientación sexual no se encuentran en concordancia con las establecidas y aceptadas por el sistema de género de un determinado contexto. Es así que la violencia digital, en ese sentido, entraría como una modalidad de violencia por razones de género que está apoyada por las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que la mayoría de sus manifestaciones está suscrita a estos entornos digitales, pero eso no significa que se encuentra desvinculada de otros ámbitos de ocurrencia, como lo puede ser la violencia docente en ámbitos educativos formales. La siguiente, por favor. Entonces, para poder dar cuenta de todo lo que implica este proyecto, y a partir de los comentarios que la maestra Ruth y el doctor Ignacio realizaron el coloquio anterior, se decidió que el acercamiento se iba a realizar desde una perspectiva etnográfica que tiene una fuerte influencia de los métodos cualitativos y es definida de manera muy general como las prácticas de recopilación y estudio de información originada en Internet. Es resultado de las transformaciones que han tenido los métodos etnográficos a partir del desarrollo de las innovaciones digitales en investigación, y este permite recuperar los significados e interpretaciones que las comunidades atribuyen a sus modos de vida y de relación tanto dentro de estos entornos como fuera de ellos. Asimismo, permite vincular las prácticas en línea y fuera de línea. El siguiente, por favor. Las fases de investigación, de acuerdo con su principal autor, que es Cosinets, son 5. Es la planeación, que es lo que se ha venido haciendo en estos 2 semestres, que es identificar los temas de interés, las cuestiones de interés con respecto al tema y los recursos necesarios para realizar este acercamiento. En segundo momento tenemos la identificación de la comunidad, que en este caso son 3. Son 2 grupos de Facebook, el grupo de UPN en Movimiento Oficial, creado en 2012, el grupo de UPN para Todos, creado en 2018, y la página de Facebook UPN Violeta. Se decidió tomar en consideración a estos 3 entornos porque son comunidades que se mantienen activas, que son relevantes porque de alguna manera son espacios en donde se genera interacción entre los estudiantes, permite diferentes formas de participación y gran parte de los miembros se autoidentifica como parte de la comunidad. En ese sentido, de igual manera, aunque los autores mencionan que no es necesario establecer periodos de tiempo porque la producción discursiva se genera de manera más rápida que en un encuentro cara a cara, sí se identificaron 3 momentos clave para la investigación. El 2016, que son los registros más antiguos sobre denuncias de acoso y hostigamiento. El 2019, que es un momento crucial en el que se comienzan a realizar movimientos por parte de estudiantes feministas aquí en UPN, y el 2020, que lleva a partir del confinamiento estos movimientos al entorno digital. Los siguientes semestres estará trabajando con la inmersión en la comunidad. La siguiente, por favor. El análisis e interpretación de la información, y concluiremos con la construcción del informe etnográfico. De manera tentativa, y ya casi seguro respecto a lo que comenten nuestros lectores, se seleccionaron 2 técnicas de recolección de la información. La primera tiene que ver con la exploración documental de datos existentes. De acuerdo con Del Fresno, es importante retomar los datos que la comunidad ya ha producido en torno al tema de violencia digital porque nos permiten tener un referente de cómo se ha construido la situación actual, por ello es importante recuperarlos. Y en segundo lugar, si bien se va a hacer como un análisis crítico de esta producción documental ya preexistente, también es necesario hablar con los estudiantes cara a cara para poder identificar prácticas que ellos realizan en estos entornos digitales, así como recuperar nociones y percepciones sobre el fenómeno de la violencia digital. Y pues ya, con esto estaría concluyendo la presentación. Muchas gracias. Doy la palabra al doctor Lozano, por favor. Sí. Por supuesto, inicio con una felicitación por los avances que presentas. Sobre todo te felicito por lo que leí en el capítulo 2 y 3, que creo que son capítulos que están muy bien escritos, muy bien desarrollados y que en donde permites desarrollar de manera muy clara qué es esto de la apropiación digital, ¿no? Y la relación, digamos, humano-tecnología. No obstante, el capítulo 1 me preocupa. Me preocupa porque me parece que la categoría de género
no está desarrollada con suficiente fortaleza. Yo sé que esta maestría no es una maestría en género, que no es una maestría en sexualidad, pero me parece que a estas alturas del partido, no solo de tu desarrollo profesional y académico, sino de la vida, me parece que ignorar la categoría de género y sus implicaciones en los procesos educativos, en el desarrollo educativo y en las instituciones escolares, es correr un riesgo muy grande. Tú en tu capítulo 3 describes con mucha claridad la importancia de la arquitectura de estas redes sociales para la interacción en ellas. Pero me sorprende que en el capítulo 1 eso no queda claro para el sistema de sexo-género. Es decir, el sistema sexo-género tendría que comprenderse como esa arquitectura que habilita una serie de interacciones sumamente reguladas. Yo no creo que el diálogo entre Lagarde y Butler te vaya a llevar a un buen puerto. Y creo que estás ignorando otra literatura que sí podría servirte. Yo creo que es importante que regreses a las clásicas, ¿sí? A Marta Lamas, a Teresita de Barbieri, a Joan Scott, a Gail Rubin. Ellas cuatro me parece que son súper necesarias para armar la categoría de género y de ahí llevarla a cómo se relaciona con la noción de violencia, que creo que sí tienes más desarrollada. Porque sí sabemos que en las escuelas sucede violencia, pero no es lo mismo una violencia racista que una violencia homofóbica o que una violencia que podríamos entender como una violencia de género. Entonces, creo que esas autoras, y por ejemplo también pienso en todo el trabajo de Rita Segato, que propone la noción de pedagogía de la crueldad, ¿sí? Que es estas formas que tenemos de enseñar, no solo en las instituciones educativas, sino en todos los procesos de socialización, para priorizar las acciones masculinas, es decir, priorizar lo masculino sobre lo femenino. Segato no está hablando solo de la violencia contra mujeres, sino contra los cuerpos feminizados. Y creo que ese tipo de propuestas feministas sobre la categoría de género son las que te van a permitir hilar la violencia LGBT-fóbica, que es tan importante en tu trabajo, con la violencia misógina, ¿no? Creo que esa relación no está del todo clara. Entonces, de la misma forma en que, y agradezco que me hayas hecho caso para usar la etnografía, la sugerencia que te hice en el coloquio pasado, ojalá que en próximos meses podamos ver en tu capítulo 1 ese fortalecimiento de esa categoría y sus implicaciones en la educación. Es decir, hay mucha investigación que nos vemos, por ejemplo, el trabajo de Sonia Ursini del CIMBESTAB, de cómo ese sistema de sexo-género tiene implicaciones para el aprendizaje de las matemáticas y otras ciencias duras, ¿sí? A partir de la manera en que construimos representaciones sociales diferenciadas por género. Es decir, no es que por ser niños o niñas tenemos esquemas mentales diferentes, sino por ese sistema de sexo-género en el que participa el currículum explícito y oculto, entonces niños y niñas aprenden matemáticas y física de forma muy diferente. De la misma forma podemos ver cómo el sistema sexual tiene implicaciones muy particulares para las trayectorias educativas de las mujeres, también para las personas LGBT, nada más que en México no hemos hecho esa investigación. Entonces creo que sí hay mucha evidencia al cuerpo de acceso para construir con claridad la categoría, pero sobre todo explicar qué significa esa arquitectura y qué significa esa arquitectura para el desarrollo educativo, ¿sí? Pero repito lo que te dije al inicio. Te felicito por esos avances, sobre todo el capítulo 2 y 3, me parece que están quedando así exquisitos y yo, conociendo cómo trabajas, estoy muy seguro que para antes del próximo semestre el capítulo 1 estará a la misma altura. Sí. Bueno, voy a presentar los avances de este semestre en mi trabajo que se titula Desarrollo Profesional del Docente del Nivel Universitario en Educación a Distancia. El caso de la utilización del diseño instruccional en entornos digitales. ¿Me pones la que sigue, por favor? Vamos a trabajar, bueno, les voy a mostrar un poco de la elaboración del protocolo de investigación, que fue lo que se trabajó en el primer semestre. El trabajo de campo, inicio del análisis de datos, que es lo que estamos haciendo o que hicimos en este segundo semestre. Las perspectivas del desarrollo del proyecto para los siguientes 2 semestres y un poco de las referencias que he ocupado. En el primer semestre se elaboró el protocolo de investigación a partir de esta reestructura que tienen los esquemas tradicionales de enseñanza a partir de la utilización de las TICs en cuestiones educativas.
Un poco también se vio que esta adaptación a un modelo virtual puede ser guiado de una mejor forma a través del diseño instruccional. Vemos también cómo cambia un poco esta cuestión del rol del personal docente, que se vuelve más como una guía, un facilitador de todos los conocimientos que tiene. Y todo esto que vamos a trabajar, lo vamos a trabajar a partir de la teoría de la génesis documental para poder verificar la apropiación que tiene el personal docente de herramientas. En este caso va a ser del guión instruccional al momento de crear contenidos y actividades. Esto lo vamos a trabajar a partir de la detección de necesidades que pudimos encontrar. En la institución donde trabajé, ya implementé un taller, es en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la división del SUAYED. Hubo un cambio administrativo en el 2020 y entonces se abrió la plataforma para que el personal docente pudiera hacer el rediseño, reestructuración de sus contenidos. Encontramos un área de oportunidad a partir del diseño instruccional porque no todo el personal docente cuenta con las herramientas suficientes o necesarias en cuestiones pedagógicas o técnicas para poder hacer estas modificaciones dentro de plataforma. La que sigue, por favor. Entonces, este semestre se implementó un taller en una plataforma Moodle. Se impartieron los siguientes temas, que fue el modelo instruccional Azure, el diseño universal para el aprendizaje, hablamos sobre competencias docentes en entornos digitales, TICs en entornos educativos, estrategias para el aprendizaje en entornos virtuales, material didáctico, recursos educativos, objetos de aprendizaje y planeación didáctica. Parte de las ideas que dieron esta creación de contenidos fue a partir de Rizo Rodríguez, que habla sobre el estudiantado y cómo es cada vez más activo, tiene mayor participación y es más comprometido con su propio aprendizaje. A partir de Góngora 2012, que habla sobre el rol docente en la educación a distancia y cómo es que actualmente pues tiene que estarse actualizando más bien constantemente para la mejora de la calidad del aprendizaje. Y a partir de Correa, que habla sobre los modelos de diseño instruccional y cómo es que el personal docente en este caso pues adquiere un compromiso con los procesos de aprendizaje para que el alumnado sea más activo y autónomo dentro de su proceso de aprendizaje. La que sigue, por favor. Bueno, un poco de lo que hicimos fue, se diseñó y se integró, se implementó un taller ubicado en uno de los servidores de la UPN. El profesorado tenía acceso a contenidos, actividades y material de consulta durante todo el tiempo que duró el taller, fueron 2 semanas. Hubo sesiones sincrónicas de 2 horas vía Zoom donde trabajamos actividades, básicamente cuestiones técnicas, que era como funciones, qué funciones tenía Moodle para poder crear actividades, qué herramientas adicionales podían ellos ocupar externas a Moodle para que pudieran complementar como los contenidos. También lo vimos desde la parte de la integración y o montaje en plataforma. Había algunas cuestiones que tenían que generar códigos HTML, tenían que generar recursos de H5P, que es una extensión que tiene Moodle. Entonces se trabajaron cuestiones técnicas y cuestiones de integración en plataforma. Trabajamos en específico el modelo Azure y el modelo universal para el aprendizaje. Este último lo consideramos importante porque se centra en poder atender todas las posibles necesidades que pueda tener la población diversa que hay en la comunidad. Y dentro de estas alternativas que vimos que tiene Moodle, trabajamos específicamente con una herramienta que se llama Taller. Esta nos permite poder generar la coevaluación o evaluación entre pares, entre el estudiantado, para poder generar un trabajo colaborativo y ver si se mejora el rendimiento en las clases, en las asignaturas. La que sigue, por favor. Este es el flyer que circuló por redes sociales, a través de correos electrónicos de las 4 coordinaciones que hay dentro de la división. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo de las sesiones en Zoom. Y, por ejemplo, ahí hay un foro en donde estuvieron trabajando el personal docente. Afortunadamente, la mayoría del personal docente que estuvo involucrado participó de una forma muy activa.
Creo que eso fue bastante bueno porque de repente dejamos de asistir cuando es la virtualidad. La que sigue, por favor. Dentro de este taller hubo un cuestionario previo y un cuestionario posterior. El objetivo de este cuestionario era poder saber, o más bien poder conocer los saberes y visión de los docentes sobre la educación a distancia, el diseño instruccional y su rol dentro de esta modalidad de estudios. Estos cuestionarios se guiaron por dos categorías distintas: el diseño instruccional. Dentro de este tenemos las estrategias de enseñanza en educación a distancia, los estilos de aprendizaje, la utilización de entornos digitales de enseñanza y aprendizaje, necesidades educativas especiales, y la segunda categoría es la caracterización de la modalidad educativa a distancia. El primer cuestionario se contó con 18 preguntas, 12 de ellas referentes al diseño instruccional, 5 de ellas referentes a las características de la modalidad educativa. Obtuvimos 20 respuestas, 20 personas interesadas en tomar el taller. Y el segundo cuestionario, que se aplicó una vez terminado la implementación, constó de 24 preguntas, 15 de ellas referentes a diseño instruccional y 9 de ellas en cuanto a la modalidad educativa a distancia. En este caso ya nada más hubo 8 respuestas. Tomamos únicamente esas 8 respuestas porque fueron el personal docente que cumplió completamente con todo el taller, es decir, tomaron todas las sesiones, integraron todas las actividades en plataforma y además hicieron entrega del trabajo final. Adelante les voy a explicar de qué consistía el trabajo final. La que sigue, por favor. Este es un avance de las respuestas un poco en crudo de los cuestionarios. Están los participantes del P1 al P8. Entonces vienen las preguntas. Nosotros hicimos un compilado para hacer el comparativo, las preguntas que hablaban como del mismo tema, y entonces colocamos las preguntas y las respuestas tal cual nos las colocó el personal docente dentro de nuestro cuestionario. La que sigue, por favor. Ese es otro ejemplo. La que sigue. Y dentro del análisis, que en llevamos ya un avance del análisis, tenemos ahí, voy a presentar 3 categorías. Dentro de estas 3 categorías podemos ver que, por ejemplo, P1 y P6 fueron los participantes que tuvieron una interacción mayor o mejor dentro de todo el taller. Y por ejemplo, en la primera pregunta, que habla sobre el diseño instruccional, podemos observar que sí hay variación en las respuestas de los docentes antes y después de la participación en el taller, y resalta que la participación de los docentes en el taller sí hizo que conocieran o potenciaran la capacidad de poder incorporar un número mayor de herramientas digitales en su práctica docente. En cuanto al conocimiento de herramientas disponibles en los entornos digitales, también pudimos ver que la utilización de distintas herramientas dentro del taller constituyó un factor amplificador de las posibilidades de interacción en los docentes con el estudiantado y la posibilidad de instrumentar interacción entre pares. Y por ejemplo, el P6, la participación 6, sí menciona después en el cuestionario 2 que, por ejemplo, el taller, que fue la actividad revisada en Moodle, podría ser como muy representativa o más bien le ve como mucho potencial dentro de su asignatura. La que sigue, por favor. Ay, sí. La siguiente, que habla sobre la educación a distancia, pudimos ver que después de la participación en el taller se observa una modificación de la apreciación de los docentes y de su rol en la educación a distancia, en particular una amplificación de la conciencia de su rol con esta labor educativa. En este caso, por ejemplo, el personal docente de repente únicamente estaba como más destinado a calificar, retroalimentar y hasta ahí. Entonces, a partir de lo que nosotros estamos revisando, ven que su rol tendría que ser un poco más activo, que tendrían que retroalimentar, que tendrían que estar en constante comunicación con el estudiantado. La que sigue, por favor. Esta es la presentación de una primera visión de los productos finales. Les colocamos P1, P6
La actividad final era justamente la elaboración de una planeación y programación de contenidos de su asignatura a través de un guión instruccional, el cual pues estuvo trabajando a lo largo del taller y tenían que incorporar herramientas o actividades que hubiéramos revisado nosotros y las pudieran implementar en sus cursos. La que sigue, por favor. Como síntesis, algunos de los resultados es que hay una manifestación de la conciencia del papel del docente en cuanto a su labor en la modalidad educativa a distancia. Hay un potencial aumento de herramientas digitales en su práctica docente, hay aumento en la precisión de la expresión profesional sobre su labor y se amplió el horizonte profesional de docente en el sistema a distancia. La que sigue, por favor. Y bueno, para el tercer y cuarto semestre es completar el análisis de los resultados obtenidos, comenzar con el análisis de los productos finales y continuar con la revisión de literatura sobre desarrollo profesional del docente. Y para cuarto semestre, completar la escritura de los capítulos del marco teórico y metodología de investigación y seleccionar, presentar y analizar los datos recolectados y titularme. La que siga, por favor. Educar para transformar.